Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Gracias una vez más por estar con nosotros en este jueves 5, sí, jueves 5 del año 2000, jueves 5 de marzo del año 2015. ¿Cómo así 2015? 2026. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, de la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, usted sea los primeros. Aquí en Feli Hodge Ministry estamos para decirle y darle una palabra de parte de Dios poderosamente, una palabra para ser bendecido, para ser transicionado. También recuerden comentar sus peticiones y todo lo demás. En estos días hablamos de escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Pero hoy vamos a iniciar jueves, viernes y sábado. Vamos a iniciar una serie, o no una serie, sino capítulos de poder nosotros quedarnos en silencio para que Dios hable, para que Dios hable. Porque es que muchas veces nosotros nos quedamos y nos ahogamos en cosas y comenzamos a decir, entonces no dejamos que el Padre Todopoderoso, que el Dios Todopoderoso, que nuestro Padre Poderoso hable. Hable. ¿Por qué no dejamos que Dios hable? ¿Por qué usted no deja que Dios comience a hablarle a su vida? Es mejor a veces quedarse en silencio. Es mejor quedarnos en silencio para que Dios comience a actuar de manera poderosa. Porque es que el silencio de nosotros es hablar Dios. Dice un adagio que en boca cerrada no entran moscas. Y eso es lo que pasa. Nosotros debemos permanecer en silencio para que Dios comience a hablar. Para que Dios comience a accionar. Haz silencio en el lugar donde Dios habla. Salmos 46:10 dice: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido será la tierra. Vivimos en un mundo lleno de ruidos externos de redes sociales, noticias, problemas, opiniones, ruidos internos de ansiedad, miedo, dudas, pensamientos acelerados. Pero Dios no compite con ruido. Dios habla en el silencio. Muchas veces decidimos no escuchar a Dios, pero la pregunta es, ¿hemos hecho el silencio suficiente para escucharlo? Hoy aprenderemos que el silencio no es el vacío. El silencio es un altar donde Dios revela su voz. Como estaban hablando en estos días, de escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué nos manda en este tiempo? Nos manda a que hagamos silencio. Hagamos nosotros el silencio. Nosotros tenemos que quedarnos callados para que Dios comience a hablar y comience a moverse. Porque es que muchos de nosotros no dejamos que Dios hable porque comenzamos a vociferar nosotros, comenzamos a hablar nosotros y comenzamos a decir muchas cosas, comenzamos hasta a decir sandeces, palabras inapropiadas, incongruentes. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hablamos, Dios entonces está en ruido y Dios no está con ruido. Dios no está con el desorden. Entonces muchas veces en ruidos estridentes, problemas y cosas y asuntos, Dios no está ahí, Dios no se va a mover. Dios no se mueve en el ruido. Dios no se mueve en el ruido. En Primera de Reyes 19:11 dice: y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pensabas, y un grande, poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego silbó apaciblemente delicado. Dios le habló al profeta Elías en un silbo apacible y delicado. No fue un terremoto, no fue en un fuego, fue la quietud.
A veces esperamos que Dios hable con señales expectantes, pero prefiere susurrar al corazón que está en calma. Claro, claro. Es que Dios no va a estar donde hay ruido. Dios no va a estar donde Él no puede ser escuchado. ¿Por qué? Porque Él habla apacigua, tranquilo, dócil. Y Dios no te va a hablar porque y cuando Dios te habla, perdón, tú no lo vas a escuchar porque tú tienes mucho ruido alrededor. ¿Cuál es el ruido que te está haciendo daño? ¿Cuál es el ruido que te está alejando de escuchar la voz de Dios? Muchos debemos hacernos ese tipo de pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es el ruido de Kamasaya que nos está alejando de escuchar la voz de Dios? ¿Qué ruido será? ¿Cuál es el ruido? Las redes sociales, los amigos, las personas que emiten cosas no ciertas, incluentes, y son personas que nos alejan profundamente del poder y la manifestación de Dios. Dios nos habla y nos dice a nosotros. Juan 10:27, el silencio nos ayuda a discernir su voz. En Juan 10:27, mis ovejas oyeron mi voz y yo la conozco y me siguen. La oveja reconoce la voz del pastor porque pasa tiempo con él. Si no hay silencio, no distinguen su voz. Confundido en emoción con dirección, confundido en deseos de personas con voluntad divina. El silencio nos permite examinar nuestros pensamientos, filtrar nuestras emociones, confirmar lo que viene de Dios. Lucas 15:16 nos habla, mas él se aparta en lugares de desierto y oraba. Si Jesús, siendo hijo de Dios, necesitaba apartarse en el silencio, ¿cuánto más nosotros? Jesús se retiraba antes de decisiones importantes, buscaba lugares solitarios, buscaba lugares, oraba sin distracciones, oraba en silencio. El silencio no es debilidad, es espiritualidad, es disciplina espiritual. El silencio confronta nuestro interior. Cuando hacemos el silencio, salen las heridas, sale la inseguridad, salen las luchas internas. Pero ahí es donde Dios comienza a sanar. Ahí es cuando Dios comienza a obrar. Ahí es cuando Dios comienza a accionar. Ahí es cuando Dios comienza a hacer la voluntad de Él. Cuando tú te quedas en silencio. En Lamentaciones 3:25 dice: buenos Jehová los que esperan el alma que le buscan. Esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio produce confianza, paciencia, fe madura. ¿Cómo practicar el silencio al escuchar a Dios? Aquí es practicar lo de Dios, apartarte en un tiempo específico. No espere tener el tiempo, créalo. Apaga las distracciones, celular, en silencio, sin música, sin interrupciones. Leer un texto bíblico lentamente, no para la cantidad, sino profunda. Guarda 5 o 10 minutos en silencio total, sin hablar, solo atento. Anota lo que te estás diciendo de Dios. Pon tu corazón. Dios muchas veces habla impresiones internas, paz profunda, convicción bíblica. Dios sigue hablando. El problema es que Dios esté en silencio. Es que nosotros no hemos aprendido a callar. Hoy Dios te dice en Isaías 30:15, el descanso, el reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. El silencio de Dios no es ausencia, es espacio donde su voz se vuelve clara. Ese espacio donde su voz se vuelve poderosa. Ese espacio donde su voz tú la escuchas con claridad. Ese es el espacio donde su voz tú puedes discernir lo que el Señor quiere trabajar contigo. Lo que el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros. Debemos aprender a callar.
a pesar de cualquier distracciones y quitarlas de nuestras vidas. Quitar todo ese tipo de distracciones. Escuchen bien con mucha atención a esto que vamos a traer y a bendecir sus vidas. Dios habla en el silencio. Muchas veces decimos que Dios no habla, pero nos hemos detenido a estar en silencio. En Primera de Reyes 19, Dios nos habla en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Habló en el silbo apacible y delicado. Si quieres escuchar la voz de Dios, apaga el ruido, haz silencio y verás el siempre resultado y que Dios siempre estuvo hablando contigo. Dios quiere hablar contigo a través de Él, pero tú tienes que mantener tu boca callada. En Primera de Reyes 19, Dios de 12 dice, tras el fuego, silbo apacible y delicado. Apártate en el silencio. Apártate porque Dios quiere traerte paz. En el silencio hay confianza, hay paciencia. Y que escucha esto. Cuando hacemos silencio, salen las heridas, salen las inseguridades, salen las luchas internas, pero ahí es cuando Dios comienza a sanar. Y eso es lo que tú necesitas, que Dios comience a sanar tu vida. En quietud está tu fortaleza. El mundo dice corre, Dios te dice detente. En Isaías 30:15 dice, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. No necesita más ruido, necesita más paciencia. Cuando haces el silencio, tu fe crece. Cuando haces el silencio, tu paz aumenta. Cuando haces silencio, Dios comienza a hablar. Si quieres dirección clara, aprende y quédate totalmente en silencio, porque Dios quiere trabajar contigo. En el silencio nos permite examinar nuestro pensamiento, filtrar nuestras emociones y confirmar lo que viene de Dios. La oveja reconoce la voz del pastor porque está en paso tiempo con él. Si no hay silencio, no puede distinguir su voz. Quédate callado, quédate callada, que Dios quiere hablarte. Quita todo ese ruido, quita todas esas distracciones, porque Dios quiere hablar a tu vida para que tú escuches verdaderamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, de verdad. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de la campanita, para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Recuérdense, comentar. Bendiciones.